simplemente es algo que se me ocurrió a mí. Entrevistarle a las personas, obviamente, porque no estoy en contacto, pero sí planteo por si acaso para que se pongan en contacto con ella y vean si necesitan o no necesitan ayuda para leerle las bolillas. ¿Bien? Eso por un lado. La clase de hoy tiene que ser corta, sí o sí, porque tengo que tomar los exámenes, pero aparte de eso, lo que les quiero explicar es que la clase de hoy abarca 3 bolillas, es muy larga, por lo tanto yo no puedo dictarla a la clase y desarrollar la totalidad de los temas. Por lo tanto, lo que yo sí voy a hacer es hacerles algunas introducciones. Ustedes van a agarrar el programa y van a agarrar papel y van a anotar las cosas, qué es lo que nosotros vamos a pedir, qué es lo que no vamos a pedir. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿de qué manera van a estudiar? Por eso me traje el libro, para que yo vaya diciéndoles que cuáles cosas, cuáles desarrollos no tienen que estudiarlo. Siempre es positivo leer todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando uno va leyendo así picoteado, no se entiende. Pero una cosa es leer todo en una primera lectura que les abarque la totalidad, lo cual no significa que a todo eso lo tengan que estudiar. Otra cosa es estudiar, una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Entonces, ustedes lean completo los capítulos, pero de eso yo les voy a indicar cuáles son los conceptos que realmente necesitamos que estudien, qué es lo que tienen que saber concretamente. Bueno, entonces las unidades son la unidad 19, la 20 y la 23. Yo les había explicado el día miércoles toda la teoría general de las obligaciones. Yo les había explicado qué es una obligación, cuáles son los elementos, cuáles son los tipos de obligaciones, cómo se garantizan, cuáles son los efectos, cuándo hay cumplimiento, cuándo hay incumplimiento, porque eso se aplica directamente a todas las obligaciones públicas. Ahora lo único que había quedado en el tintero era la extinción de las obligaciones. O sea, cómo se extingue las obligaciones. Porque nosotros habíamos visto que yo por una obligación estoy constreñido a cumplir, a pagar, a dar, a hacer o no hacer. Ahora, ¿cómo se extingue esa obligación? ¿Cómo se libera esa obligación? Y entonces, eso se vimos en la unidad 23. En la unidad 23, ¿condicional? No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender ustedes? ¿De qué manera se extinguen las obligaciones? Acá la unidad está dividida en dos distintas partes. Una que dice modos de extinción ipso iure, es decir, de pleno derecho, ¿no es cierto? Se extingue la obligación de pleno derecho. Y el otro caso es por excepción, per excepciones, es decir, por excepción. Ustedes tienen que entender qué significa eso. ¿Cuándo se extingue el ipso iure de pleno derecho? Cuando directamente por el acto del cual, de cada uno de los actos de los cuales vamos a hablar, la obligación se extingue por sí misma. Directamente no es necesario ningún otro acto, sino que ese acto se extingue y le pone fin definitivamente a la obligación sin necesidad de nada más. Bueno, eso significa extinción ipso iure. Y entonces, ¿cuáles son las formas de extinción ipso iure? Son, en el derecho antiguo, sobre que yo les había hablado, les había dicho, recuerdan que las obligaciones se contraían, eran un nexo, era una atadura del deudor hacia el acreedor, la persona del deudor quedaba directamente sujeta
sometida a la persona del acreedor. Y todo esto se hacía por actos formales en aquellas épocas más antiguas. Y esos actos eran esenciales. De tal manera que no era tanto la voluntad de las partes, sino la realización del rito lo que producía el nexo. Entonces, ¿cuál era la forma de desobligarse? Aun cuando la persona pagara, si no celebraba el rito contrario del peso con el cobre y la balanza, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se trataba de contratos en los que habíamos hecho el rito de la mancipatio, recuerdan el rito de la mancipatio, a través del libripens que sostenía la balanza, entonces las dos partes decían cosas y se ponía algo simbólico en la balanza. Este rito había que celebrarlo nuevamente para quedar desobligado. Era el acto contrario, y eso se llamaba solutio, o sea, solución, a través del perais et libra, o sea, por el cobre y la balanza. Entonces era el rito contrario. Bien, ¿cómo sería el rito contrario en los contratos que se celebraban verbalmente? Es decir, cuando lo que había producido el nexo era la pronunciación de las palabras en la estipulatio, en la exponsio antigua. Entonces, ahora había que hacer un rito contrario, consistente en lo que se llamaba la acceptilatio, es decir, la aceptación, o sea que el acreedor tenía que liberarlo verbalmente al deudor. O sea que no tenía nada que ver si la obligación se había cumplido o no se había cumplido, sino si se había celebrado o no el rito. Estas cosas se las digo porque enseguida vamos a ver el tema de los contratos y tiene incidencia aquí este asunto. Entonces, a través del rito contrario, en las épocas más primitivas antiguas, no me importa que se sepan de memoria las palabras esas, pero sí que puedan saber que existían en esos contratos formales antiguos formas de extinción a través del rito contrario, del acto contrario, independientemente de que se cumpla efectivamente o no la prestación. Bien, pero luego tenemos que se extinguen de pleno derecho a través del pago, a través de la novación. Acá tienen ustedes, no escriban, porque todo eso está en el programa. El pago, la novación, la confusión, el mutuo consentimiento, el concurso de las causas lucrativas y la pérdida de cosas de vida, muerte, casus y denuncio. Es decir, cada una de estas causales, ustedes tienen que saber qué es. O sea, tienen que tener el concepto. Ahora, respecto, les voy a decir lo que les podemos llegar a preguntar en alguna de ellas, para que ustedes estudien eso. Por ejemplo, respecto del pago, ¿no es cierto? Ustedes ya, cuando han estudiado el cumplimiento de las obligaciones, hemos hablado del pago. Entonces, ¿cómo tenía que ser ante la persona correspondiente, en el lugar indicado, en el monto debido, en el plazo indicado? Todo lo que habíamos hablado, eso es el pago. Pero acá, nosotros les podemos hablar, les podemos preguntar respecto de algunas cuestiones importantes porque se usan en el día de hoy. ¿Cuáles son? El beneficio de competencia, que lo hemos desarrollado el miércoles pasado, cuando yo les decía, ¿no?, que es digamos, el origen de la inejecución de las cosas más esenciales para la vida de las personas. Entonces, ¿qué es el beneficio de competencia? Que le habíamos dicho nosotros que respecto de padres, con respecto a hijos respecto a padres, en algunos casos militares, en determinadas situaciones, se establecía el beneficio de competencia para pagar hasta donde se pueda. Después la dación en pago, que también les hablé el miércoles pasado, cuando la persona
debe dinero pero no tiene dinero, pero sí tiene solvencia y entonces puede proponer otra cosa. Eso se usa mucho en la actualidad también, la dación en pago, y cuando nosotros cambiamos inclusive los distintos tipos de embargo, pedimos que se sustituya un embargo. Bueno, ahí nosotros estamos cambiando, estamos haciendo también un intercambio de la cosa. La dación en pago ocurre eso. También ahí, o sea, son temas que les podemos preguntar. Y el pago por consignación. Ustedes saben que nosotros habíamos hablado en el caso de incumplimiento o mora del acreedor. La mora del acreedor, cuando hablamos de la mora, tenemos del deudor y del acreedor. Cuando el acreedor no quiere recibir. Bueno, en este caso, el derecho romano habilitó lo que nosotros hoy actualmente seguimos teniendo, que es el pago por consignación. ¿Cuándo ocurría eso en el derecho romano? Cuando la persona a la cual tenemos que pagarle, por ejemplo, no sabemos quién es. Entonces se llamaba a testigos y se hacía el depósito en el templo. Ese era el pago por consignación. O cuando la persona era un menor y no tenía tutor, o no se conocía el tutor. Y siempre el derecho romano exigió la previa interpelación en el caso de que se conozca quién es el acreedor. Se lo interpelaba para que reciba el pago y si no lo recibía, entonces se hacía el depósito en el templo. Esto, ¿no es cierto?, es el origen del pago por consignación que tenemos actualmente. Así que esos temitas son los únicos que ustedes tienen que saber del pago. Después, con respecto a la novación, ¿no es cierto? A ver, ¿qué otro tiene? El pago, la novación. Tienen que entender que es la sustitución de una obligación por otra obligación. Entonces, ahí ustedes simplemente van a decir el concepto y los requisitos para que exista novación. Tiene que haber una obligación anterior, una obligación posterior diferente, ¿no es cierto?, que se verifique mediante un contrato formal, o sea, tiene que ser formal esta novación, tiene que mantenerse el objeto del principio, el mismo objeto, ¿no es cierto?, y siempre tiene que haber algo nuevo en la obligación que se constituye. Entonces la primera se extingue y nace la segunda, ¿verdad? Eso es lo único que le pedimos. La novación, concepto y requisito. Después tenemos la confusión. La confusión se da cuando en una misma persona se produce se unen las posiciones de deudor y de acreedor. Por ejemplo, el caso de la sucesión, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, o inclusive en algunas secciones, puede ocurrir que se produzca la confusión, simplemente tengan el concepto de confusión. A ver si tengo algo. Bueno, nada más. La novación, la confusión, el mutuo disentimiento, los contratos consensuales, que son aquellos que se perfeccionan por la sola voluntad. El mutuo disentimiento sería que las dos partes acuerden que se extinga la obligación. ¿Bien? No necesita más explicación. El conjunto de causas lucrativas es complicado, no le voy a pedir, no es complicado, pero les resulta difícil de interpretarlo. Es cuando uno debe una cosa, pero a esa cosa, al acreedor le llega por otra causa que es gratuita. Entonces se extingue la obligación del deudor. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la cosa ya está en manos del acreedor y le ha llegado por una causa gratuita. Entonces se extingue. ¿Me entienden? ¿Se entiende sí. O no? Por ejemplo, yo le digo a mi heredero que le entregue un esclavo, el esclavo de Pedrito, ¿no es cierto?, a un tío mío, ¿no es cierto?, cuando yo me muera. Lo he dejado como un legado, ¿verdad? Es una obligación del heredero entregarle este esclavo. Pero resulta de que otra persona de mi familia, qué sé yo, estando yo en vida, decide comprarme
a ese esclavo, ¿no es cierto? Y regalárselo a mi tío. Entonces, este esclavo ha llegado al poder de mi tío, ¿no es cierto?, por una causa gratuita, de tal manera que se extinguiría entonces la obligación que tenía, ¿no es cierto?, el heredero de entregar este legado. ¿Me entienden? Es una explicación de Dios. No muy bueno, no está muy bien expresada el ejemplo, pero concretamente se refiere a eso. No les voy a pedir igual. La pérdida de la cosa de vida, obviamente, ustedes saben que si la cosa se pierde por parte por o fuerza mayor, ya saben, se destruyó, le cayó el rayo al caballo, bueno, no lo puedo entregar. Entonces se extingue la obligación. Salvo, recuerden, que estuviera en mora. La muerte y la casi sin diluye. La muerte extingue no la totalidad de las obligaciones, pero hay algunas obligaciones, como son las obligaciones in situ personales, es decir, aquellas en donde es importante la persona del deudor, solamente él podría realizar el acto. Entonces, esas obligaciones in situ personales o aquellas, esas se extinguen, obviamente, si se muere el deudor. Y lo mismo ocurre cuando se trata de contratos de sociedad, por ejemplo, o de mandato donde yo directamente me asocio por las características y las condiciones de la otra persona. Muerta esa persona, se extingue mi obligación y por lo tanto puedo disolver un contrato de sociedad, ¿se dan cuenta? No son ejemplos. O sea, ustedes tienen que dar el concepto, el ejemplo, ¿no es cierto?, y en algunos casos los requisitos, nada más. La casi minuto también. Ustedes recuerden que si una persona siendo sui iuri contrae obligaciones y luego por una drogación pasa a ser año iuri, se extinguían todas las obligaciones para el parte que recibía la totalidad del patrimonio. Entonces, ¿qué hace el pretor? El pretor establece que haya una ficción en virtud de la cual ese traspaso aún no ha ocurrido, previo hay que pagar las deudas de la persona sui iuri. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso son las situaciones. Bien. Siempre el pretor ha venido a solucionar esos problemas. ¿Se dan cuenta? Bueno, después... Ahí esperen a ver que estoy. Esta es la Bueno, después están los otros modos de extinción. ¿Cómo se extingue las obligaciones por excepción? Solamente a través de un juicio. ¿Recuerdan cuando yo les decía los pretores crearon las excepciones, que son un medio procesal, un remedio procesal para evitar que la acción prospere? Y yo les contaba a ustedes y les explicaba que existen distintos tipos de excepciones que nosotros conocemos actualmente e interponemos actualmente. O sea, que si a mí me vienen a demandar por el pago de una deuda que es de 10 años y está prescripta a los 5, yo opongo la excepción de prescripción y paralizo la acción, ¿verdad? Bueno, estos se llaman excepciones. Entonces, los medios de extinción por excepción son aquellos que requieren, en los cuales la obligación no se extingue de pleno derecho, sino se extingue en el momento en que el actor pretende el cumplimiento de la obligación en un juicio y se le opone la excepción. ¿Entienden? Entonces la excepción paraliza la acción y extingue la obligación directamente, pero en este momento se da. Entonces, ¿cuáles serían esos los casos? Los casos son la compensación. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre en la compensación? Entonces, yo a un crédito le opongo mi propio crédito. Es decir, si a mí me dicen, usted me debe pagar 10.000 sestercios, yo me opongo y digo no, porque yo ya pagué 5.000. Entonces se compensa, ¿se da cuenta? Se compensa. Entonces va a tener, se va a paralizar la acción o se va a extinguir por los 5.000 y por los otros
directamente quedará vigente la obligación, ¿se dan cuenta? Entonces, si efectivamente el crédito que yo tenía era igual al otro, se extingue la totalidad. Pero si no es igual, se extingue hasta donde se compensa, ¿comprende? Bueno, esa compensación tiene que entender de qué se trata nada más. Bueno, es la contribución de créditos directos. Bien, solamente concepto. La transacción se da cuando las partes, el actor y el demandado, estamos siempre pensando nosotros en el proceso ya, ¿no? Judicial. La transacción es cuando las partes, ¿no es cierto?, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen derechos litigiosos o dudosos, que estamos nosotros discutiendo, ¿no es cierto?, estamos discutiendo, por ejemplo, mi derecho de propiedad sobre el inmueble que llega al límite hasta acá, hasta el 50%. Mientras que el vecino de acá está discutiendo y me está diciendo que no, que su propiedad llega hasta acá, hasta el 80%. Hay una intersección acá, hay un 30% que está en litigio. No sabemos de quién es, porque hasta que no lo decida un juez en un juicio, nosotros no sabemos de quién es. Pero nosotros podemos decidir, los dos, convenir perfectamente, decir, bueno, pasamos por la mitad. ¿No es cierto? Si es 30 el litigio, serán 15 para vos, 15 para mí. Entonces, cada una de sus partes ha cedido una parte, ¿verdad? Ha cedido una porción que consideraba propia. Eso es la transacción. Entonces, si yo la opongo en un pleito, ¿no es cierto?, paraliza la acción, ¿verdad? Y por lo tanto se extingue la obligación de un derecho que está en litigio o que es dudoso, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber que tiene que haber dos elementos fundamentales. Los derechos deben ser litigiosos o dudosos y las partes sí o sí tienen que hacer una concesión, ¿verdad? Las dos partes. No puede ser que una sola haga. Entonces ponen fin al litigio. Después tienen el pactum de non petendo. ¿Qué es el pactum? Es el pacto de no pedir, o el pacto de donde yo lo perdono. Hacemos un pacto de que yo no le voy a cobrar la deuda a usted, ¿verdad? Entonces después me voy y lo intimo judicialmente, le pongo una demanda en tribunales y le exijo el pago de la deuda. Entonces, ¿qué puede hacer el demandado? A oponer ese pacto de no pedir. Esos son pactos que también, a través de esta es una de las primeras excepciones que los pretores empiezan a otorgar para hacer valer los pactos, para que exista buena fe en las partes, y las partes entonces se comprometan a cumplir los pactos que no tenían forma de exigir el cumplimiento. Y después la prescripción longitemporis, que es la prescripción por el transcurso del tiempo, que es la prescripción liberatoria. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Entienden? La prescripción liberatoria, ustedes ya saben lo que es, ¿verdad? ¿O no saben? Sí. Ya deben haber estudiado eso. Bien, entonces eso es. Lo que pasa es que en el derecho romano existía la prescripción longitemporis, o sea, la de 30 años para los inmuebles, para adquirirlo. Entonces se establece, ¿no es cierto?, que por aplicación inversa también los créditos, no solamente los derechos reales como era la prescripción adquisitiva, sino también los derechos personales se debían extinguir por el transcurso del tiempo. Y así surge la prescripción liberatoria. Bien, entonces con eso ustedes ya tienen los conceptos bien claramente, qué significa esto y qué significa por ejemplo. Bien, ahora vamos a entrar a la fuente, rápidamente la fuente de las obligaciones
que están en la unidad 19 y 20. Habíamos dicho que según caso las obligaciones que nacían de los contratos o de los tipos, y que después había dicho que existían las varias especies de causas, porque había situaciones que no eran ni contratos ni delitos, pero de los cuales existían obligaciones. Justiniano va a tomar a esas varias especies de causas y la va a dividir en obligaciones que nacen como de situaciones similares a contratos, que serían los cuasi contratos, o situaciones, obligaciones que nacen de los cuasi delitos, o sea, situaciones que son ilícitas, digamos, que generan un daño, pero que no son propiamente un delito. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes acá? Esto es larguísimo. Entonces, vamos a explicar cómo van a estudiar. En primer lugar, yo les voy a hacer un anticipo de lo que es un contrato para los romanos, de lo que es el sistema contractual de los romanos. Y a partir de eso, ustedes van a ver que los contratos, el sistema contractual es una clasificación de los contratos que se hizo, ¿no es cierto?, intentando encontrar cuáles eran las fuentes de las obligaciones. Entonces, esta clasificación, en realidad, ha ido increciendo, es decir, que al principio no todos los acuerdos eran generadores de obligaciones ejecutables judicialmente. Por lo tanto, no todos los acuerdos eran contratos, no todos los acuerdos. Para nosotros hoy en día, todo acuerdo de voluntades genera obligaciones, ¿verdad? Pero no era así en el derecho romano, porque justamente por todo lo que hemos explicado de la evolución de la obligación, cómo era el nexo de la atadura personal, etc., en el derecho romano, el carácter personal de las obligaciones, entonces esto ha hecho que solamente existan mencionadas algunas especies de contratos. Estaban tipificados, eran poquititos, eran solamente aquellos que estaban munidos de una actio. Si no tenía actio, no había contrato. Bien, ahora vamos a explicar un poco más esa evolución. Entonces, en concreto, el sistema contractual romano, vamos a ver nosotros que está conformado por los contratos formales y por los contratos no formales, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver, ¿no es cierto?, que se va a ir haciendo más grande el sistema contractual romano y va a incorporar dentro del sistema contractual a los pactos, que antes no tenían acciones, y va a incorporar al último a los contratos minominados en la época de Justiniano, que tampoco, bueno, ya vamos a explicar bien esto. Entonces, concreto, ¿cómo van a estudiar ustedes esta unidad? Yo ya les voy a explicar eso, pero ustedes van a estudiar de la siguiente manera. Los primeros contratos que en realidad eran obligaciones de naturaleza contractual, como dice el programa, son el nexum y la exponsio. Ustedes simplemente tienen que tener el concepto de lo que es el nexum y el concepto de lo que es la exponsio, porque eso es lo que acabamos de hablar recién, es la forma ritual en virtud de la cual las partes se obligaban. Y eran de carácter abstracto porque lo podíamos usar para montones de distintas cuestiones. Yo puedo usar la mancipatio, ¿no es cierto?, el rito del cobre de la balanza, para muchos diferentes tipos de negocios, ¿me entienden? Entonces puedo hacerlo para comprar un esclavo, para comprar una propiedad, como para hacer una donación, como para casarme, para distintas cuestiones. ¿Me entiendes? Entonces, el nexum y la exponsio
que es, la esponsio es el contrato verbal, ¿no es cierto? Es el rito de las palabras, esponde, espondeo, o sea, promete, prometo. Vamos a ver, no sé, que después eso va a revenir. Al principio era solamente para los ciudadanos romanos, etc. Solo conceptos. Ustedes tienen que saber solo conceptos de esos que son los más antiguos, que generaban una obligación y eran abstractos. Se usaban para todos los distintos tipos de transacciones que queramos hacer. Luego, bueno, aparecen, ¿no es cierto?, los contratos verbales, de los cuales no le vamos a pedir ninguno. Solamente la estipulación es lo mismo que la esponsio, nada más que la pueden hacer ya todas las personas, no los ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que sí tienen que saber? Que los contratos verbales son aquellos que se perfeccionan por la pronunciación de determinadas palabras, por el rito verbal, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen varios que no le vamos a pedir ninguno. Los contratos literales son aquellos que se perfeccionan por la escritura. Estos tampoco les vamos a pedir. O sea, pero ustedes tienen que saber que existían existían formalidades para llevar los libros que tenían los padres de familia, y con estas formalidades, digamos, que se llamaban nóminas transcripticias, los pirógrafos, los sílabos, estos, ¿no es cierto?, eran sistemas que se establecían a través de la escritura, se podían hacer constar los débitos y los créditos. Bueno, no les vamos a pedir eso tampoco. Es decir, ustedes dentro de los contratos formales tienen entonces los más antiguos y los contratos verbales y los contratos escritos. Esos son los formales porque tienen una forma, algo en virtud de lo cual nacen. Hay un rito, ¿verdad? Bien. Luego, todos estos contratos, ¿no es cierto?, ¿de dónde surge la acción del rito, de la celebración del rito? ¿Verdad? Entonces, son todos contratos definitivos del derecho civil. Pero también siempre existió, obviamente, en Roma, existió la compraventa, existió la legación, obviamente que todos esos contratos existieron, existió la sociedad, pero no tenían una actio específica, ¿no es cierto? Es decir, los contratos que se empezaron se empezó a dar mayor importancia a la voluntad de la parte manifestada en el consentimiento y no tanto en la formalidad. Por eso cuando nosotros hablamos de contratos, toda esta explicación primera, que todavía no se la he dado, le va a abrir a ustedes el panorama de que tenía que existir una causa civil. ¿Qué era la causa civil? Era la formalidad como se debía celebrar el contrato. La causa civil no era simplemente el acuerdo de las partes, sino que necesitaba la causa civil para hacer el contrato y para generar la acción. En el caso de los contratos consensuales, ¿cuál va a ser la causa civil? Va a ser el consentimiento, el solo consensus. No necesitamos la formalidad. Entonces, dentro de estos contratos, vamos a tener a los... Perdón. Antes de eso, antes de llegar a los consensuales, tenemos que pasar por los contratos reales. Los contratos reales, ¿te gustan hablar? Bueno, después podés dar... Sí, no, pero está viendo que, más que todo, que sepan que el sistema contractual, pregunta de examen. La causa civil, pregunta de examen. Definición de contratos, pregunta de examen. Sepan, pero lo que está dando la doctora, van a ir después a leerlo y van a ver que se les va a aclarecer mucho más. Claro, yo decía aquí el panorama genérico porque no puedo desarrollar los contratos de ninguna manera, pero sí darles conceptos genéricos y básicos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Acá, entonces, aparecen luego los contratos reales.
Los contratos reales, ¿cuál era la causa civil? O sea, ¿cuál era la formalidad que requerían? La entrega de la cosa. Para peor, yo hoy he salido muy apurada, ¿no es cierto? Y me confundo con ella, por favor. Que me voy a arreglar con la a esto lo tenía a esta forma, estos cuadros los tenía para pasarlo y poder ir a estudiar un poco. Pero a veces están en el campo, no sé si yo lo puse el año pasado, pero no sé si lo bueno pasó porque no se pueden lograr. Entonces después nosotros el grupo nosotros lo pasamos, ¿sí? Para que vos lo subas. Bueno, es un poquito. Entonces tenemos los contratos, tenemos los contratos formales, esto es el sistema contractual. Ya saben ustedes que es una clasificación de los contratos, que no se la han ido haciendo los romanos, sino que lo han hecho posteriormente a los romanos, pero sobre la base de que buscábamos de dónde surgen las obligaciones y había que entonces ir buscando, viendo que estos han sido los primeros, ¿no es cierto?, los contratos formales, los antiguos, el nexo de esposo, los orales y los escritos. Ninguno de esos le vamos a pedir en el examen. Pero después sí, los no formales son los que nos llegan a nosotros, digamos, directamente. Los no formales tenemos los reales. ¿Cuál es la causa civil? O sea, ¿cuál es la forma en virtud de la cual se perfecciona el contrato? ¿Cómo se perfecciona el contrato? Con la entrega de la cosa. Los contratos reales son todos préstamos, todos préstamos. Entonces, de esos préstamos ustedes van a hacer lo siguiente. Esto yo, como no puedo desarrollarlo en la clase, en otras clases sí lo desarrollaba. Los préstamos consisten en que yo entrego una cosa, ¿verdad? Yo entrego una cosa para que me devuelvan. Es un préstamo, porque si no yo entrego en propiedad, ¿verdad? Sí. Pero yo en este caso yo entrego en préstamo, o sea, yo te presto. Esos son los contratos reales. ¿Cuáles son esos contratos reales? Tenemos el mutuo, tenemos el comodato, tenemos el depósito y tenemos la prenda. Pero ustedes tienen que poder diferenciar el mutuo del comodato, del depósito y de la prenda. Entonces, el mutuo, ¿saben lo que es el mutuo ustedes? ¿Han tenido préstamos en el banco ustedes? No. Bueno, eso es un mutuo. Un préstamo de cosas fungibles, préstamo de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un mutuo. O sea, cuando una de las partes entrega a la otra una cosa, pero ¿cómo tiene que ser esa cosa? Fungible. ¿Por qué? Porque no me van a devolver la misma cosa, no me va a devolver el mismo billetito de 1000 que yo le he dado, me va a devolver 10 billetitos de 100. Son distintos, no es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el mutuo es un contrato en virtud del cual entrego una cosa para que me devuelvan otra cosa de la misma especie y calidad, o sea que tiene que ser fungible. Es decir, que ¿en qué carácter entrego yo la cosa? En realidad no. Yo le entrego a la cosa en propiedad. Porque él se quedó con el billete de 1000 para él y lo gastó, se lo consumió, se lo quemó, hizo lo que hizo. Entonces yo entrego la cosa en propiedad. Y el otro me devuelve en propiedad otra cosa de la misma especie y calidad, ¿verdad? Bueno. Pero ¿qué pasa con el comodato? Yo entrego una cosa no fungible para que me devuelvan la misma cosa que entrego, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que doy? ¿Qué es lo que entrego? La propiedad, la posesión, la tenencia, ¿qué entrego? En un comodato, ¿qué entrego? Muchas veces en vez de hacer alquiler de la casa hacen comodato. La presto a la casa, es decir, que la entrego en posesión para que la use y la goce y me devuelva a la misma casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿En qué calidad entrego la cosa? En posesión. ¿Qué cosa entrego? Una cosa no fungible. No fungible. ¿Mueble o inmueble?
Puede ser ser cualquiera. mueble, puede ser inmueble. ¿Entienden? Ustedes hagan el cuadrito de comparación. ¿Y cómo sería cuando yo entrego un depósito? ¿Qué es el depósito? Yo entrego la cosa. ¿Qué cosa entrego? ¿Mueble o inmueble? ¿Fungible o no fungible? Miren que eso lo hace volver a la clasificación de las cosas que ya las han rendido ustedes. Entonces, yo entrego el depósito. ¿Saben lo que es un contrato de depósito? ¿Alguna vez han visto? ¿Saben? Fíjense que yo me estoy por ir de viaje y quiero la casa, quiero desocuparla entera para que la usen, para que vengan unos inquilinos porque me voy 2 años. Entonces yo voy a agarrar y voy a sacar todos mis muebles de la casa y los voy a llevar a una empresa de depósito para que me los guarde ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un depósito. Un ejemplo. Entonces yo entrego las cosas, muebles o inmuebles, muebles, y obviamente son determinadas cosas, y él me tiene que devolver las mismas cosas porque yo ¿para qué se las presto? ¿Para que la use y la goce? No, para que No. Entonces, ¿qué le doy? ¿La posesión o la tenencia? ¿O la propiedad? Bien, ¿entienden? Hagan el cuadrito comparativo. ¿Qué le vamos a preguntar a esto? La comparación, ¿no es cierto? El concepto lo tiene que tener clarito, porque ustedes lo tienen que poder comparar. Yo le puedo preguntar, a ver, me pasó tal y tal cosa, ¿qué es eso? No definen con ejemplo, concepto. Entonces ven el concepto claro, con la palabra precisa. Se entrega la cosa mueble, se entrega la cosa fungible, en posesión, en tenencia, en propiedad, etcétera. ¿Entienden? Bueno, entonces clarito el concepto, bien comparado. ¿Y qué es lo que van a tener que saber? ¿Cuáles son, no es cierto?, las obligaciones que le corresponde a cada una de las partes? Porque eso es lo que les va a pasar a ustedes cuando tengan que ejercer la profesión. Y lo mismo con la prenda. ¿Ustedes saben lo que es una prenda? ¿O no saben? ¿Tienen una idea? Porque la prenda es una garantía. Y la hemos estudiado. A la prenda, ¿o no? ¿La han estudiado las garantías reales? ¿O no han estudiado las garantías reales? Bien, las garantías reales, porque es una prenda, entonces una garantía real. Pero la prenda es un contrato también, porque entre la parte hay una obligación, porque yo entrego la cosa, ¿con qué finalidad? ¿Y qué cosa entrego? Porque todo eso tuvo cosa mueble. Cosa mueble o inmueble, la entrego en garantía. ¿Y qué pasa si a la persona que yo le entrego, mientras yo todavía estoy en el plazo para cumplir mi obligación, se decide a usar la cosa? ¿Eso es legal? ¿Está bien? ¿Puede hacerlo? Porque yo ¿en qué carácter le he entregado la cosa de la prenda? La he entregado en garantía. Y la verdad que la entregué en posesión. ¿Por qué? Porque la persona sabe que esta cartuchera, si la señorita no aprueba, no se la devuelvo. Es mía. Y yo la voy a poder vender. Y la puedo usar. Porque si ella no cumple con su obligación, pasamos tiempo. Murió esta se perdió para ella. Así que para mí va en posesión en realidad. Nada más que yo tengo, no es una posesión común, porque yo no puedo, durante el plazo que ella todavía está en tiempo de estudiar y rendir y sacarse el 10, yo no la puedo usar, porque si no, ¿qué cometo? Furtum usus. O sea, hurto de uso, que vamos a estudiar ahora dentro de los delitos. Es un delito. Bueno, entonces, eso es lo que así van a estudiar. Concepto, el ejemplito, los deberes y las obligaciones de las partes y cada una de las acciones que le acuerda. ¿Qué acuerda? En estos casos, ¿no es cierto?, ustedes tienen que entender que son contratos que en algunos casos, ¿no es cierto?, generan obligaciones para ambas partes o en otras obligaciones para una sola de las partes. Cuando es inalámbrico imperfecto,
no genera obligaciones más que para una de las partes. Por ejemplo, en el depósito, la obligación es una de las partes. En el mutuo también tengo que devolver. Pero existen acciones contrarias que han previsto los romanos para que cuando la persona ha tenido que, por ejemplo, en el depósito, ha tenido que poner de su plata para cuidar las cosas, ¿no es cierto? Porque las cosas estaban, por el transcurso del tiempo se iban a arruinar, entonces yo le he tenido que ir y comprar productos para mantenerlo, etcétera, lo he gastado de mi dinero. Eso me da a mí una posibilidad de que yo tenga una acción contraria, porque si bien no soy el obligado principal de la obligación del contrato, tengo la posibilidad de que se me reintegren los gastos que yo he tenido que hacer para mantener la cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces tienen acciones directas y contrarias. Bien. Ahí ustedes entonces ya saben cómo van a estudiar los contratos reales. Después tienen los contratos consensuales. ¿Cuáles son los que se perfeccionan con el solo consentimiento? La compraventa, la locación, la sociedad y el mandato. Ustedes van a saber qué es cada una de esas. No la voy a desarrollar porque eso ya saben ustedes lo que es una compraventa, saben lo que es una locación, saben lo que es una sociedad, saben lo que es un mandato. Sí. Tienen una idea. Entonces, como no hay tiempo, no vamos a desarrollar, pero ustedes, ¿qué van a saber de esto? Tienen que saber el concepto, tienen que saber cuántas clases de locación existen: locación de cosas, locación de obra, locación de servicio. Tienen que saber cuáles son las obligaciones para cada una de las partes. ¿Ah? Tienen que saber que existen acciones entre las partes. Y después tenemos la sociedad y tenemos el mandato. Y en la sociedad, ¿qué van a saber? Concepto de sociedad, tienen que saber que tiene que existir, las partes tienen que poner algo, tienen que aportar a este capital con un fin que es social, es decir, para beneficio de todos. No le vamos a pedir todo, cómo se constituyen y todas las cosas que le pide ahí, pero sí le tienen que saber que existen relaciones entre los socios entre sí y de la sociedad para con terceros, obligaciones de la sociedad para con terceros y de los socios entre sí. O sea que genera un doble tipo de obligaciones para dentro de la sociedad entre los socios y para fuera de la sociedad el representante de la sociedad con los terceros o los socios con los terceros tendrán que tener derechos y obligaciones. Todo esto tiene que tener todo conceptual, porque lo van a volver a estudiar en la materia específicamente. Por eso nosotros no le vamos a exigir todos los detalles. Estoy mirando acá qué cosa les digo. Todo esto no. Espérate, los contratos no, antes de delito tiene que tener noción de lo que son los nominados y de los parciales. Claro. Entonces, escuchen. Es decir, nada de hablar de todos los detalles que les da el libro, no. Ya saben, concepto, ejemplo, obligaciones para la parte, ¿no es cierto? Y acción que le dan. Nada más. Contratos consensuales, bueno, la compraventa. De la compraventa sí me interesa que sepan, anoten. ¿Qué es? ¿Recuerdan cuando hablábamos del negocio jurídico? Yo les decía que hay elementos que son naturales del contrato. Por ejemplo, en la compraventa es natural y es obligatorio que sepan, porque lo van a estudiar después. ¿Qué es? Simplemente les pido un concepto. ¿Qué es la garantía de evicción? ¿Y qué son los vicios redimitorios? O los vicios ocultos de las cosas. De eso yo ya les he hablado también, yo ya les he contado lo que es. Nada más. Todo el tema de todo el desarrollo que hacen ahí no es necesario, como no lo vamos a hacer. No, mirá,
No. Sí, nosotros sí, porque a nosotros nos tomaban la letrita chiquita, teníamos el tribunal, no era así que no, perdona, no, absolutamente. Teníamos todos los profesores acá sentaditos, primero yo, porque era más chiquita, primero tenía que rendir escrito, si aprobaba el escrito, no estaba a aprobar, tenía que ir al oral. Y en el oral estaban todos los personajes, porque los profesores no eran como nosotros somos los nadie, no, eran profesores que habían escrito libros, que eran con títulos y montones de cosas de honores. Los profesores universitarios no eran cualquier muerto como somos nosotros, ¿no? Eran, claro, eran personajes y se sentaban con toda su autoridad y con toda su sapiencia y te estrujaban así, no tengo que estudiar todo de memoria, todo eso. Así era. Bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Hay algunas cosas que, verdad, no eran tan necesarias, pero sí es bueno porque la memoria hay que ejercitarla. Entonces, obligatoriamente teníamos que memorizar muchos detalles. Teníamos obviamente que interpretar porque nos llevaban de uno al otro y relacionito con eso. ¿Me entienden? Bueno, es decir, ustedes tienen que sentirse muy... No sé si es bueno esto. A ver, a mí no me gusta, pero en verdad veo que es la única forma de que puedan no ser achados. Pero en verdad, lo bueno es poder estudiar a conciencia todo. Porque aparte todo lo que ustedes estudien acá, lo van a volver a estudiar y cuando lo estudien, cuando vayan a estudiar las obligaciones, cuando vayan a la materia contrato, y ya lo tienen, porque acá les estamos dando todo lo básico. Después van a estudiar todos los detallecitos en cada una de las materias. Esto se relaciona también con civil. Es que es civil. La dijiste con contratos, dijiste con todos los temas de permiso. Porque todos esos son derechos civiles. O sea, el derecho civil abarca todo, abarca los derechos reales, los derechos personales, los contratos, los delitos no, porque están dentro del derecho penal, ya les expliqué eso, pero abarca a la familia y abarca las sucesiones. O sea, todos los civiles. ¿Entienden? Entonces, sí es importante. Lo que yo les estoy diciendo es que lo que tienen que estudiarse para saber bien. Lo otro no es que no lo tienen que leer, lo tienen que leer, tienen que entender, porque si no, ustedes van a ir agarrando de apucho así y no van a entender nada. En cambio, si leen, van a ir siguiendo todo mi acción y van a entender todo. Bueno, listo. Ya saben cómo van a estudiar. La locación, los tres tipos de locación, tienen que saber bien, tienen que saber los efectos para uno, para el otro, la sociedad también. Bueno, las clases de sociedades no le vamos a pedir. El mandato, la diferencia entre el mandato y la gestión de negocio que y de ahí vamos a llegar a lo que es. Bueno, entonces, como yo no le hice toda esta introducción importante, la palabra contrato en realidad, no fue usada por los romanos. ¿Por qué? Porque la palabra, si nosotros hablamos hoy de contrato como un acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos protegidos, ¿no es cierto?, por la ley. Bien. Y en el derecho romano hablamos de un acuerdo de voluntades destinado a arreglar los derechos que tiene una acción para poder ejecutar. Pero eso es una definición que la dan en la época de Justiniano. Pero el derecho romano ha venido existiendo con los primeros contratos hechos y no todo estaba dentro del sistema contractual. Yo les dije, lo único que había en el derecho al principio eran estos solitos. Después empezaron a existir estos otros. O sea, los contratos formales. Después el derecho romano iba a ir reconociendo los derechos reales y los consensuales, ¿no es cierto? Van a entrar dentro de los no formales, entran dentro del sistema contractual romano.
Pero existen otros tipos de contratos que nosotros vamos a llamar innominados, ¿no es cierto? Estos contratos innominados no es porque no tengan nombre, porque la permuta es un contrato innominado, el contrato más viejo que hay es el trueque. Doy para que dé, entrego la cartera para que me entregue el bolso, entrego la casa para que me dé un auto. Es lo más viejo que existe en el mundo, el trueque. Sin embargo, es un contrato innominado, no existía acción, no tenía acción. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema contractual no estaba completito. Por eso la definición que ustedes tienen de contrato es la época de Justiniano, cuando ya los contratos innominados sí se los ha dotado de actio. Porque yo les explicaba a ustedes que los pretores han ido creando y otorgando acciones que son las acciones honorarias para suplir las carencias del derecho civil, ¿verdad? Bueno, igualmente ocurrió con los pactos. ¿Qué eran los pactos? Los pactos eran convenciones sin ninguna formalidad y tampoco tenían acción, pero existían los pactos. Entonces yo te voy a donar tal cosa y yo te voy a dotar. Yo voy a dotar a mi hija y le prometo al novio que le voy a dar la dote. Pero es una promesa. No es cierto, no me obligaba a mí, porque no podía tener novio y exigirme judicialmente que le entregue la dote. ¿Me entienden? Entonces, estos pactos no tenían acción. Pero cuando con la evolución le van otorgando acciones, se les va dotando de acción para que lo puedan hacer cumplir, entonces van entrando en el sistema contractual. ¿Entienden? Bueno, entonces, ya está. ¿Qué es lo que les voy a preguntar? ¿Qué es el contrato innominado? El contrato innominado, ¿no es cierto? Los contratos innominados son aquellos en los cuales, ¿cómo se perfecciona? ¿Cómo se perfecciona el contrato? Cuando una de las partes cumple su propia prestación, a la espera de que la otra cumpla su contraprestación. Entonces, yo entrego la cosa, pero con la expectativa de que la otra me entregue otra cosa, ¿verdad? Entonces, ha habido en realidad un acuerdo de voluntades, etcétera, previo. Ha habido un acuerdo, pero no había acción, no tenía acción. Entonces, ¿cuándo podemos decir que se perfecciona el contrato? Al haber cumplido esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Entonces yo te entrego mi auto y vos mañana me entregas la camioneta. Ah, bueno, genial. Le entrego el auto y mañana el otro, chao. No lo vi más. ¿Yo lo podía llevar a juicio, lo podía exigir? No podía, porque eso no era un contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí va a empezar el pretor a establecer, porque esto va a tener toda una evolución, va a empezar a establecer formas en las cuales yo pueda desarmar esto, o con pelea, que me pague los daños y perjuicios, o que me devuelva la cosa. Pero a mí no me importa que me devuelva la cosa. Yo lo que quería es que me traiga la camioneta. Porque yo lo que necesito es la camioneta. Yo no quiero que me devuelva el auto, no me soluciona mi problema el auto, ¿verdad? Porque yo necesito la camioneta. Eso es lo que había pasado. El pretor había dado soluciones para que realmente no quede defraudado totalmente una de las partes, la parte cumplidora. Recién es con Justiniano que se genera lo que se llama la actio praescriptis verbis, es decir, con las palabras escritas, que en realidad provienen, ¿no es cierto?, de las formas que usaba el pretor en el procedimiento formulario.
porque ¿cómo lo hacía? Pagar. Y le decía al juez, bueno, si aparece tal cosa y ocurre tal cosa, entonces condena o absuelve, ¿verdad? Bueno, entonces, por las palabras preescritas, ¿no es cierto? Entonces, aparece lo que se llama la actio praescriptis verbis, ¿no es cierto? Es una acción genérica que era para poder lograr el cumplimiento efectivo de la obligación, es decir, que me entregue la camioneta, que es lo que yo quiero, ¿me entienden? O sea, el cumplimiento real de la obligación. Y estos contratos nominados, entonces, que yo les digo que una de las partes ha cumplido y la otra parte no ha cumplido, ¿no es cierto? Y entonces, de ahí surge el actio, de ahí, del cumplimiento, del hecho del cumplimiento. O sea que tiene en su base, ¿no es cierto?, lo que sería un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, pero acá no hay entrega de la cosa. Puede haber entrega de la cosa, pero puede haber cumplimiento de la obligación de hacer o de no hacer, ¿no es cierto? Entonces, los contratos binominados se van a reducir a fórmulas. Esas fórmulas, ¿no es cierto?, esas fórmulas que se han establecido son 4. Doy para que des, doy para que des, ahí está la permuta. Doy para que hagas. Por ejemplo, la ultimatio, que la ultimatio es el contrato de consignación. ¿Vieron cuando ustedes entregan, ¿no es cierto? Entregan, que tiene la vinoteca, entonces le entregan al que viene a comprar, bueno, mira, yo te entrego 10 cajas, vos vendé las que puedas. Tenés que pedir tantos pesos. Entonces, la que vos puedas vender y la que no me la devolvés. Entonces, yo doy para que el otro haga. Doy para que des, doy para que hagas, o hago para que des, o hago para que hagas. Es decir, que la causa civil está en el cumplimiento de una de las partes. Ahí surge la obligación de la otra parte de cumplir su parte, ¿verdad? Porque si no podemos quedar en que hacemos un acuerdo simplemente y nada más. ¿Entiendes? Bueno. Después tenemos los pactos, que son simples convenciones, dentro de esto, ¿no es cierto?, tenemos la permuta y el estimatum. No se ponga a estudiar nada de lo otro. No porque solamente sepan lo que es el concepto, nada más. Concepto. ¿Qué es? Punto y final. Y el precario también es porque cuando ustedes entregan una cosa para que viva una persona, le prestan, mire, yo le presto la casa, viva usted hasta que yo le pida, eso es un préstamo, es un precario. Entonces, él será un tenedor precario. ¿Sabe lo que es un tenedor precario entonces? Alguien al cual se le ha prestado, no sé, la cosa, para que la tenga, para que la use, ¿verdad? Gratuitamente. Pero la devuelva al primer pedido. Eso es verdad. Bueno, o sea, ustedes tienen que tener esos 6 conceptos nada más. Y después finalmente entraron en el sistema contractual romano los pactos. Y los pactos, ¿no es cierto? Los pactos eran simples convenciones, simples acuerdos de voluntades que no tenían ninguna formalidad, y que directamente no obligaban a su cumplimiento. Pero la buena fe, en realidad, exigía que se cumpla. Por eso es que los retores fueron dotando, y esos pactos se llamaban pactos desnudos, porque no tenían ningún tipo de acción, estaban desprovistos de acción, entonces no estaban vestidos. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el pretor? Le ha ido otorgando virtualidad para ser exigibles.
Entonces, o sea, para que se cumplan. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el pretor lo que hacía era, ¿no es cierto? Claro, suplir las desigualdades y establecer el principio de la buena fe, de la equidad de las relaciones. Entonces, los pactos, está bien, no otorgaban una acción, pero debían ser cumplidos. Tampoco es cuestión de que nosotros nos andemos prometiendo cosas y no cumplamos. Eso no puede ser, eso no debe ser. Entonces los pretores dijeron, no puede ser esto. Acá tiene que haber un poco de decencia, un poco de honestidad, un poco de buena fe. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Primero les dotó de la excepción. La excepción era lo que ya expliqué antes, ¿no es cierto? Que en virtud del pacto, ¿no es cierto?, yo puedo oponerme, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la obligación cuando me la exigen judicialmente. Esa fue la primera eficacia que le dio el pretor a los pactos. La eficacia procesal negativa, o sea, que el pacto se podía hacer valer en un juicio a través de la excepción. ¿Verdad? Esa fue la primera forma en que el pretor lo fue diciendo a los pactos, a darle esa posibilidad de paralizar la acción. Pero después el pretor permitió, ¿no es cierto?, que los pactos adheridos a contratos, por ejemplo el pacto de compraventa, en la compraventa nosotros podíamos poner varios pactos. Lo seguimos ahora, tenemos nosotros el pacto comisorio, el retroventa, el de mejor postor, tenemos montones de pactos que podemos ponerle a la compraventa. De preferencia, así que yo te vendo, pero si vos la vas a vender, primero me tenés que ofrecer a mí. Entonces, eso es un pacto, ¿verdad? Entonces, ese pacto se puede hacer exigible, es exigible, y bueno, la forma que se podía exigir a través de los pactos adheridos a estos contratos se podían hacer valer a través de la acción propia del contrato. Entonces, si el pacto había sido puesto en favor del vendedor, él tenía la actio empti, que es la acción para exigir el cumplimiento de la prestación por parte del comprador, ¿verdad? Y a su vez, y viceversa, ¿no es cierto?, tenemos la acción, la actio venditi y la actio empti. Bueno, entonces, es decir, que ustedes, de todo lo que yo les estoy diciendo, tienen que entender que los pactos eran desnudos porque no tenían acción y entonces no obligaban. Pero el pretor primero le da una excepción, después hace que los pactos adheridos a contratos se puedan hacer valer a través de la acción propia del contrato. Y después, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, los pactos, esos van a ser los pactos pretorianos, los pactos que, los adheridos a los contratos, porque los contratos tenían una acción. Pero después de eso, existían pactos que no estaban adheridos a ningún contrato. Esos pactos que no estaban adheridos a los contratos, los hace valer el pretor otorgándole una acción. Y esos son los pactos pretorianos o pretorios, aquellos a los cuales el pretor le otorga una acción. Y finalmente este proceso evolutivo termina con los pactos legítimos. Siempre que nosotros hablamos de legítimo en el derecho romano, estamos refiriéndonos a que por ley tienen valor. Entonces, ¿cuáles son esos pactos? Aquellos que los emperadores en sus leyes, que son las leyes, que son las constituciones imperiales, reconocían como válidos. Entonces, los emperadores empiezan a decir, bueno, el pacto de dote va a ser obligatorio. Así que por ley, porque el emperador así lo ha decidido, punto, final. Es decir, que si usted ha prometido la dote, usted va a tener la acción y va a poder exigir el cumplimiento. Esos van a ser los pactos legítimos. Es decir, que al tener ya acciones, ya los pactos entran dentro del sistema contractual romano. Porque nunca se olviden que solo son contratos los que generan obligaciones exigibles a través de una acción. Bien.
Eso es todo la cuestión de los pactos. No le vamos a preguntar todo el detalle de los pactos, que aparte nunca lo entiendo. Bueno, no, nada de ni el constituto, ni el precepto, ni el juramento voluntario, nada de eso. Simplemente cuáles son los tipos de pactos, en qué consiste, qué es. Bueno. Ay, Dios mío, Dios mío, es imposible. A ver, ustedes después tienen que saber que es la donación, simplemente concepto y requisitos. ¿No es cierto? Para que exista donación. Nada más, nada más. Y después vienen los cuasicontratos. ¿Qué son los cuasicontratos? Figuras en las cuales se generan obligaciones, pero no ha habido acuerdo de voluntades. Esa es la diferencia. No ha habido acuerdo de voluntades. ¿Estos cuáles son? La gestión de negocio, el enriquecimiento injusto y la comunidad incidental. Solamente concepto. ¿Qué es la gestión de negocio? Sí, la pueden diferenciar del mandato. El enriquecimiento injusto, ¿qué es? Cuando se da. Y la comunidad incidental, ¿qué es? Cuando se da. Bueno, está muy fácil la gestión, no se queda ahí y no lo sabe. Bueno, y en cuanto a los delitos, y cuasi delitos, es decir, que ahí terminamos. Por eso, contrato, convención y pacto no era lo mismo en el derecho romano, ¿verdad? Bien, contrato solamente era el que tenía la arte, pero la convención y el pacto había acuerdos de voluntad. Pero en realidad lo que estamos hablando de contrato, porque ¿saben qué significa contrato? Significa traigo arrastro por la fuerza. Entonces, si no usaban al gallo usó la expresión contrato cuando hablaba de contraer obligatio. Contraer la obligación era como que me contraigo, como que me arrastro al cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la causa civil, es decir, a la formalidad, a la constitución del contrato. Estamos hablando antiguamente. Contrado, en realidad, la importancia estaba dada por el acuerdo de voluntades. Si yo te estoy hablando de contrado, significa que te arrastro por la fuerza. No. ¿Hay voluntad? No. ¿Por qué? Porque no le importaba a los antiguos la voluntad. Le importaba el chito. Si celebro el chito, tengo que cumplir. Punto final. ¿Verdad? Pero cuando empiezan a aparecer los contratos comerciales, son las que empieza a abrir y todo lo demás. Es más, la noción de contrato no está, el concepto de contrato no está en ninguna de las fuentes anteriores al crecimiento. No aparece. Pero sí aparecen las menciones de acuerdo, de convención y de pacto. ¿Qué vendría a ser convención? Convenir, venir juntos, ir ambos en el mismo sentido. O sea, hay un consentimiento, hay un acuerdo, ¿verdad? Bien. Y el pacto, ¿de dónde viene? El pacto viene de, pero esto según los autores también, ¿de dónde viene el pacto? Viene de hacer la paz. O sea que significa que no es exactamente igual que la convención, aunque algunos autores dicen que sí. ¿Por qué no sería exactamente igual? Porque significa que hubo una situación de litigio que llevó a la paz, que ahí hacemos el acuerdo. Entonces el pacto aparece cuando dos partes distintas, enemistadas, hacen la paz, se ponen de acuerdo. En cambio, la convención es convenir, venir los dos juntos, los dos, ¿se dan cuenta? Pero esos son etimologías, ¿no es cierto?, que estaban ya, ¿no es cierto?, estas palabras sí usadas en el derecho romano antiguo y en las fuentes antiguas. Bien. Pero a lo que me refiero es que empiezan a tener importancia esos acuerdos cuando a raíz de los contratos comerciales, la ampliación y todo
toda la gran transformación que va teniendo el derecho romano, a esos acuerdos había que darles poder. Porque antes el poder no venía del acuerdo de voluntades, venía de la celebración del culto. ¿Les queda claro esto? Sí. Entonces no es lo mismo contrato que convención y que pacto. Y lo que nos importa a nosotros es acá si yo puedo exigir o no el cumplimiento. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues también todo lo que hemos hablado de derecho procesal, de que si yo no tengo la acción, no tengo el derecho. Es un sistema de acciones, no de derechos sucesivos. Bueno, como no terminamos, con respecto a los delitos y cuasi delitos, ustedes tienen que saber, ya habíamos hablado de los delitos nosotros y habíamos distinguido de los crímenes. Así que de toda esta cuestión que la hemos hablado en la primera bolilla, cuando hablábamos de derecho público y privado, de derecho penal y de derecho civil, hemos hecho alusión a esto. Lo que pasa es que los delitos estos penales que nosotros tenemos acá en el derecho romano, estaban dentro del derecho civil y que se juzgaban a través de un procedimiento civil, porque afectaban a las personas particularmente. Entonces, de esos delitos ustedes van a saber el furto, la rapiña y el daño. Bueno, o sea, de todo eso ustedes van a saber conceptos. Tienen que saber que el furtum abarca 3 aspectos. Furtum rei, y establece los requisitos, la cosa. Furtum usus, cuando alguien se abusa y usa algo que no debe usar, que es lo que estábamos viendo recién con el depositario que usa la cosa, ¿no es cierto? Con el prendario que usa la prenda o que la vende o lo que haga, ¿me entienden? Ahí es comete furtum, es un delito, son delitos civiles, ¿no es cierto? Y furtum abusus, ¿no es cierto? Que el caso del precarista, por ejemplo, que no quiere devolverla. O sea, que tiene la cosa porque yo se la he dado buenamente, pero no me la quiere. Entonces tenemos 3 tipos de furto. Eso es lo único que se le puede pedir. Concepto, diferencia con la rapiña, que es lo que nosotros conocemos como robo. Es decir, cuando interviene la violencia. O sea que ustedes pueden hablar de la rapiña, ¿no es cierto? El concepto, cuando hay rapiña y cómo lo ha protegido, con una acción específica que se llama actio vi bonorum raptorum, ¿verdad? Es una acción específica para los usos con violencia. Después tenemos el daño injustamente causado y la injuria. La injuria, aquí abarca la injuria, ¿no es cierto? Que al principio eran solamente daños físicos, lesiones físicas, y luego, a través del pretor, se abarca la injuria, recién empieza a aparecer el daño moral, el daño, todas esas cuestiones. Conceptos. Con respecto a los cuasi delitos, son situaciones en las cuales para nosotros actualmente es cuando no ha habido culpa ni dolo, ¿verdad? No ha habido culpa ni dolo. Para nosotros es un cuasi delito. Pero no así para los romanos, en realidad. Porque fíjense acá cuáles son. Yo les cuento lo que son, pero para que ustedes tengan la noción nada más. No le vamos a pedir los cuasi delitos. ¿Me entienden? No le vamos a pedir. Pero sí me importa que tengan una leidita, es muy sencillo. Miren lo que dice ahí. Este es un edeyectum. Positume suspensum. ¿Entienden algo de eso? No, por tanto. ¿Qué significa este es un edeyectum? Cuando yo me estoy peleando con mi marido y entonces vuela la vajilla, el plato, la cosa, ¿no es cierto?, por los aires. No, eso no me pasaba a mí, pero ocurre. Y entonces uno le tira con el taco y el otro le tira, bueno, entonces de repente cae, ¡pum!, el florero, y el que iba pasando por abajo, ¡pum!, le echa el florero que atiró al tipo, ¿no es cierto?, o la mujer contra el hombre, ¿no es cierto?, y por caso fortuito ha salido volando el florero y le ha caído en la cabeza. ¿Ha producido un daño o no? Sí, ha producido un daño. Y lo tiene que pagar o no.
Claro, es un cuasi delito, porque hay un acto ilícito, ha cometido un daño, pero tiene que pagar porque es un cuasi delito, pero no hay un delito concretamente. Pero fíjense cómo son de inteligentes los tipos estos que han hecho ahí empieza todo el tema de la responsabilidad, ¿no es cierto? Objetiva. Ahí, en el derecho romano empieza a surgir. Y nosotros ahora tenemos que responder a través, van a ver, con el daño justamente causado, ¿no es cierto?, y con la injuria, y vamos a ver nosotros que los romanos han dictado una ley, en virtud de la cual se establece la obligación de responder por los daños ocasionados por las cosas. Así que si mi perro sale y lo muerde al ladrón, a cualquiera del que está afuera pasando santamente, y yo tengo que responder por la cosa. Eso es, ¿no es cierto?, porque los romanos lo han creado a través de lo que se llama la lex casulla, pero eso es para los delitos. Ahora, dentro de los cuasi delitos, tenemos positum et suspensum. ¿Qué sería eso? Y bueno, yo tengo el balcón y me encanta tener la plantita colgada ahí, pum, resulta que vino el viento, cayó la maceta en la cabeza del transeúnte. O sea, yo lo he puesto, ¿no es cierto?, y ha caído. Positum et suspensum. Estaba suspendido, pum, ha caído, y entonces es un cuasi delito, hay que indemnizar. Después tenemos otro que fíjense acá. Si judes litem suam facit. ¿Qué significa eso? El juez que hace suya la causa. El juez que se ha dejado sobornar. ¿Hay culpa? ¿Hay dolo? Sí. Tendría que ser un delito, ¿verdad? Bueno, para los romanos cuasi delito. No me pregunten por qué, porque yo no. Pero para los romanos es un cuasi delito, ¿verdad? ¿Vos sabés por qué? Yo no sé, con sinceridad. La verdad no me he puesto a pensar por qué. Pero por lo menos que los revertían ellos al magistrado. Sí, claro, pero tendría que ser un delito, no un cuasi delito, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos lo tienen dentro de los cuasi delitos. Bueno, ¿con qué les quiero decir con esto? Que no es todo tal como nosotros lo tenemos para nosotros, ¿me entiendes? Pero es un cuasi delito. Bueno, fíjense que acá hay una cosa muy interesante que es fraude creditores, el fraude contra acreedores. Se va a ligar a lo que se llama la acción pauliana. Tienen necesidad que eso lo estudien porque es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy lo usamos. Es la persona que se pone en estado de insolvencia para defraudar a los acreedores. Entonces le dice, bueno, mira, yo no quiero que me ejecuten, así que voy a poner en mi auto a nombre de ella. Ustedes conocerán mucha gente que hace esas cosas, ¿no es cierto? Y sabemos que muchos políticos hacen esas cosas. Bueno, pero concretamente, para no cumplir con sus obligaciones, pero ustedes, eso quiero que estudien, la acción pauliana. La acción pauliana, el fraude a los acreedores, es muy importante porque tiene requisitos. Tengo que tener un empobrecimiento en mi patrimonio, tengo que hacer salir de mi patrimonio mis bienes con la intención dolosa de perjudicar a los acreedores. Porque no es, si yo soy ricachona, ¿no es cierto?, y tengo con qué responder con otra cosa, no hay problema. El problema es cuando yo genero mi propio empobrecimiento. Eso lo van a ver después en la quiebra, porque esto es el origen, cuando estudian derecho de concurso y quiebra, que es derecho comercial, ustedes van a ver la acción pauliana en total vigencia hoy, porque me va a permitir a los acreedores anular eso. Y exigir que vuelva la cosa al capital, al patrimonio, para poder responder a su crédito. Miren qué importante todo lo que hay. Es muy importante. Todo lo que van a estudiar acá está vigente. Todo. Bueno,
Listo. Ahora las 3 personitas que van a rendir con Colosio acá con nosotros. Nosotros lo vamos a acercar acá. Ustedes quedan tranquilas ahí. Fíjense que nosotros lo vamos a acercar. Y listo. Yo respondo. 5:35 por ahí. El concepto, claro, y lean como para tener idea de lo que se trata nada más, pero no le vamos a pedir el cuarto. 5:35. Que les vaya bien. Gracias. Cualquier cosa. Gracias. Ahora tengo tiempo de dejar.